Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Movilidad y ciudad, problema del presente, reto del pasado. Para hablar de este tema me acompañan dos personas que la verdad es que sin duda pueden hacer una discusión bastante agradable para ustedes. En este Congreso Internacional de Transporte abrazamos también a nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, a Nicolás Rosales. Saludamos también al equipo de esta organización que sin duda representa un hito importante en la manera de convocar al análisis y a la charla, a la reflexión sobre movilidad, sobre ciudad. Roxana Montealegre, directora de movilidad en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Llegaste en el 2022, en enero, Roxana, a asumir este cargo importante que no es un asunto menor. Cuéntanos rápidamente, Roxana, ¿quién eres? Muchas gracias por la invitación. Igualmente felicitar al Congreso y a todos quienes están organizando. Roxana Montealegre es una mujer de provincia que hoy tiene la enorme responsabilidad de estar al frente de movilidad en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Fui diputada local, fui regidora con una experiencia y vinculación en materia de movilidad ya de hace muchos años, pero sobre todo soy muy optimista y yo estoy convencida de que el reto del que hablas en materia de movilidad lo estamos encaminando a mejores tomas de decisión y vamos avanzando bien y estos foros sirven para dialogar y planteárnoslo. Decía yo que problema del presente, no es problema del pasado y reto del presente, lo dije al revés. Bienvenida, Roxana, gracias por estar con nosotros. Alberto Marín Fernández, colega, experto en temas de movilidad, de transporte, quien ha acompañado además durante mucho tiempo distintos programas, distintos temas con autoridades en México y en otras latitudes del mundo. Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Quién es Alberto Marín? Cuéntanos. Pues muchas gracias también al equipo de AMTM por contar conmigo. Alberto, yo soy un ingeniero civil que llevo trabajando en el ámbito de las ciudades desde que tengo, pues desde hace más de 18 años que empecé a trabajar en estos temas. He tenido la oportunidad, he tenido la fortuna de trabajar en muchísimas ciudades, he tenido la suerte de trabajar en muchos países en toda Latinoamérica, en África y en Europa, y desde luego pues estoy muy optimista también con lo que se nos viene por delante. ¿Ah, sí? Y sí, estoy muy optimista y me agrada muchísimo tener la posibilidad de compartir este rato con Roxana y contigo. Gracias, Alberto. Bueno, pues ya que hay dos optimistas, alguien tenía que ser no tan optimista. Tal vez las partes de las preguntas duras correrán por mi cuenta hoy. Y quiero empezar, casi siempre que viene uno de estos foros, nos topamos con expertas y expertos que nos quieren explicar a un grupo muy específico de audiencia. Esta audiencia sabe de qué hablamos, ¿no? La AMTM tiene años convocando este congreso a gente que conoce de esto. Así que, para no perder mucho el tiempo en cosas que serían muy obvias tal vez para la audiencia, pero sí de saque, me gustaría que me dijeras, Roxana, en breves y cortas, ¿qué es movilidad y ciudad? Movilidad es un derecho humano y en México consagrado en la Constitución Política Federal, y me encanta mencionarlo de esa manera porque además de que soy abogada, creo que la población lo tiene que asumir de esta manera y no solo los especialistas. Y no solo los tomadores de decisión, porque cuando hablamos de un derecho humano estamos frente a la necesidad de exigir que sea una realidad. Y por eso me encanta que ahora la movilidad en México esté consagrada así. Y la ciudad pues es nuestra casa, es nuestro hábitat y en ella nos movemos, en ella disfrutamos o sufrimos a partir de la movilidad. El derecho humano, el derecho a la ciudad, me decía también el otro día una colega tuya de Sedatu, que no se extiende de pronto a todo el espacio público y por tanto también interesante abordar la movilidad desde esa perspectiva. Y hace rato que veníamos para acá lo platicábamos en las zonas rurales, por ejemplo. Ya hablaremos de eso, Roxana. Gracias por esta primera intervención. Alberto, movilidad y ciudad. Pues para mí es muy interesante de lo que habla Roxana y es lo que complementa mi visión de la ciudad, ¿no? Pues yo como técnico veo que la movilidad es el resultado de pues tener una realidad espacial que es la ciudad, una concentración de actividades, una concentración de personas, ¿no? Y veo la correspondencia biunívoca o la correspondencia que existe entre la configuración de la ciudad y de cómo es su movilidad. Siempre lo he analizado con una perspectiva mucho más técnica y siempre lo he visto así.
hasta que desde hace ya muchos años he tenido la oportunidad de complementar pues esta parte de visión técnica con precisamente con lo que comentaba Roxana anteriormente, que es algo que como técnicos pues quizá no hemos tenido tan presente, no hemos empatizado a la hora de planificar las ciudades, no hemos respondido a las necesidades reales de las personas, y en este punto pues tener como eje lo que comenta Roxana ahora mismo me parece pues tremendamente útil, y me parece que debe ser y que es pues el punto de partida para que empecemos a trabajar para tener mejores ciudades. Gracias, Alberto. El 80% de los habitantes de este país viven en ciudades. No todos, no todos viven en ciudades. Hay necesidades, como decía también, de movilidad en las zonas rurales. Pero, híjole, si lo ponemos así, podríamos pensar que la movilidad sigue siendo un asunto bastante pendiente del Estado mexicano, que el Estado mexicano en algunos sentidos le ha dado la espalda a la movilidad de las y los mexicanos, y hay una parte, hay un sector que me importa mucho, que es el de las zonas metropolitanas, Roxana, Alberto, porque si en algún espacio se concentra la complejidad de este fenómeno de movilidad, es en esas zonas metropolitanas. Si hablamos de la zona metropolitana del Valle de México, hablamos de un asunto importante, pero lo mismo ocurre en Guadalajara, pero lo mismo puede ocurrir en Monterrey. En fin, es un tema que se extiende. Empecemos ya que hemos tratado de resolver rápidamente este concepto del panel que nos convoca. ¿Qué hacer, Roxana, con este tema de la gobernanza y la movilidad en estas zonas metropolitanas? Quien quiera empezar, yo los iré interrumpiendo. Y ahora sí, arrancamos. Alberto, Roxana, ¿quién dijo yo? Con gusto. Sin duda es parte de los retos, ¿no? En primera, sí, retomar lo que veníamos platicando hace un rato, de que el país está configurado en zonas metropolitanas. Hoy tenemos 74 y ahí está concentrado el 80% de la población. Pero sería muy egoísta no visualizar el otro 20% y además ante un derecho humano, no los puedes excluir. Sin embargo, el reto efectivamente está en configurar al país en una toma de decisiones donde enfoquemos que somos diferentes. O sea, la zona metropolitana de la Ciudad de México, del Valle de México, no se puede comparar con la zona metropolitana de Pachuca o cualquier otra de las ciudades pequeñas. Sin embargo, pareciera que tenemos los mismos problemas, ¿no? Y en materia de movilidad, el reto está en cómo hacer para que el traslado en el transporte público, donde a nivel país el 70% ahí nos estamos moviendo, sea en mejores condiciones por un derecho humano, pero también por una estrategia de que la gente se sienta complacida con este servicio y segura, para que eso evite que nos vayamos al carro como una opción que sí te ofrezca aparentemente estas virtudes. Entonces, esos retos en las zonas metropolitanas los estamos combatiendo y cada zona metropolitana o cada ciudad, cada tomador de decisiones lo está intentando. Desde SEDATU lo que estamos comprendiendo es que hace falta armonizar una estrategia. Y a partir de enero de 2022 que asumimos esta responsabilidad, y junto con el secretario Román Meyer, el subsecretario Daniel Fajardo, hemos previsto esta necesidad y por eso aglutinar estos esfuerzos con autoridades locales desde la SEDATU, desde el gobierno federal, nos parece importantísimo. Estos retos que tienen, Alberto, sí, que no son sencillos, sí, tú has trabajado algunos de estos temas. Sí. ¿Cómo se podrían resolver más o menos? A ver, déjame hacerte una pregunta un poquito. ¿Lo estamos resolviendo? ¿Qué está pasando? Yo creo que es el gran pendiente que tenemos en nuestras zonas metropolitanas. El gran pendiente es precisamente el modelo de gobernanza, es precisamente el que pues, las personas no percibimos los límites administrativos que para efectos de gestión, ordenamiento y planeación existen. O sea, llama mucho la atención que durante mucho tiempo pues, haya sistemas de transporte que lleguen hasta el límite administrativo de una determinada ciudad sin tener en cuenta que es un continuo urbano que va mucho más allá de eso, ¿no? Y efectivamente yo creo que aquí en este punto pues es muy importante lo que hasta ahora ha quedado del lado de la sensibilidad y del acuerdo, de la buena relación que pueda existir entre pues, diferentes presidentes municipales, jefes de gobierno y demás, que ha quedado un poquito más en ese sentido, pues que acabe siendo algo verdaderamente vertebrado y estructurado, tal y como comenta Roxana, ¿no? Y aquí también
pues quiero darle la razón en un punto, en ese punto efectivamente que sí que considero clave y relevante. En el ámbito de transporte, el hecho de que no existan autoridades integrales o entes que operen una zona metropolitana de manera pues integrada, pues hace que el ciudadano padezca muchísimos de los problemas que está experimentando en el día a día. O sea, nos hace falta una agencia metropolitana que vele por el interés de la movilidad en las zonas metropolitanas. Este es un modelo... Como pasó en Rochester, si no me equivoco. Sí, hay muchas ciudades. Transport for London, en fin, ¿no? Pues sí, Transport for London data prácticamente de los 60, Sí. París es de un poquito más tarde, Madrid es del año 85. Y existe esta figura y se gestiona se, mejor. se generan entes consorciados, se generan autoridades de transporte que permiten planificar, que permiten planear y pensar en un todo continuo. ¿Y por qué no lo hemos hecho aquí, Alberto? Pues yo creo que ha primado más pues, una fórmula de hacer las cosas que ha venido heredada durante mucho tiempo, unas inercias, un equilibrio de poderes. Yo creo que a lo mejor puede haber faltado un poquito de generosidad por parte de todos los gobernantes, ser menos celosos de las capacidades de gestión que tiene cada uno y pensar en de qué manera puede hacerse a nivel metropolitano. ¿Cómo le hacemos, Roxana, para resolver esto que Alberto define como unos celos políticos, evidentemente, en zonas metropolitanas, cuando tenemos ejemplos más exitosos de una gestión, me gustó la expresión de Alberto, más generosos? ¿Podría pasar? ¿Estamos cerca de eso en algún momento o estamos muy lejos? No, yo creo que estamos cerca. ¿Sí? Mira, Me gusta este optimismo. Sí, claro, sí. Mira, yo te voy a contar, en 2012, que tuve la oportunidad de ser regidora, estamos hablando de hace 10 años, propuse al Cabildo de Pachuca la creación del Cabildo Metropolitano, donde nos juntáramos 2 veces al año, todos los regidores de los 7 municipios de la zona, y pudiéramos definir proyectos donde todos invirtiéramos presupuesto, y esto fuera previo a la aprobación del presupuesto que anualmente se tiene como responsabilidad en los municipios. Y fue como una locura, para ellos era una locura que esto se pudiera pensar. Y hace unos días vi una nota de otros estados donde ya se está planteando un escenario similar, pero en un ámbito estatal. Entonces, yo creo que hacia allá vamos, pero efectivamente tiene que haber mucha voluntad política y al mismo tiempo una serie de reformas legales a las leyes locales, además a partir del marco normativo federal, en donde se concibe a la movilidad como un derecho humano y en donde tenemos que cerrar filas para garantizarlo en las condiciones como la propia Constitución lo señala, ¿no? En materia de seguridad vial, por ejemplo, es absurdo, hay zonas metropolitanas donde de un lado de la calle te multan por ir a una velocidad y del otro lado de la calle, como es el otro municipio, no hay multa, ¿no? Claro. Y entonces son elementos que nos obligan a ya ser más generosos como autoridades y pensar en el objetivo común y no en quién lo hace. Ha habido un ejemplo claro ahora y que ahora mismo está tratando, se está paliando, se está solucionando, que es el caso del paso del CETRAN de Pantitlán y la llegada del sistema de transporte al CETRAN de Pantitlán del lado de Nezahualcóyotl. Durante mucho tiempo, esa conexión entre el Mexibus Línea 3 y Pantitlán pues se vio compleja y difícil. En algún momento se vio también complicado el ejercicio de llevar, por ejemplo, Metrobús hasta el límite y un poquito más allá del Estado de México, y ahora pues se cuenta con el proyecto de la ampliación de la línea de Metrobús, línea 4, desde Pantitlán hasta Alameda Oriente. Acaba de ser el sábado, ¿no? Sí, acaba de ser inaugurado. Una extensión. Y por lo menos son proyectos de coordinación un poquito más elevada que van sentando bases de pues pensar en cómo hacer las cosas. Hay otro proyecto también que es la prolongación de la línea 8 de metro, desde Santa Marta a Catitla, desde Constitución hasta Santa Marta a Catitla, que también tiene una evidente vocación metropolitana, porque es un proyecto que va a permitir que la gente del oriente del Valle de México tenga una alternativa para poder llegar hasta el centro de la ciudad de una manera más rápida y eficiente en esa parte. Luego ya entrar en la parte de integración urbana del sistema, la tecnología y demás, es otra cosa. Pero la voluntad por hacer proyectos metropolitanos o por hacer proyectos de más calado que empiecen a considerar este tipo de cosas, pues también pues hace pensar que puede ser algo que esté ahí. Y además tenemos el caso de Guadalajara,
que Guadalajara ya viene trabajando con una inercia muy fuerte con el IMEPLAN, Sí. tanto en la parte de planeamiento urbano como en la parte de movilidad, a nivel coordinación, haciendo un muy buen trabajo también en Guadalajara. Guadalajara es un ejemplo interesante en materia de coordinación metropolitana, de gobernanza metropolitana, porque Sí. hace algunos años, justo cuando el PROTRAM, y ahorita hablaremos del PROTRAM, habría puesto sobre la mesa bastantes millones de dólares para extender el Metrobús, el macrobús de Guadalajara. Fue Sí. justamente los gobernantes de la zona metropolitana de Guadalajara que decidieron que no, negando de alguna manera la extensión de ese sistema. Y hoy, en efecto, como lo dices, Alberto, con la participación de un instituto que Sí. coordina un poquito de manera más robusta ciertos esfuerzos en materia de desarrollo urbano y movilidad, tenemos un resultado distinto. Así que pareciera que la figura puede ser. Lo que es curioso lo que dicen los dos, porque pues Roxana me habla de cosas que podrían ser, pero se ven lejanas, y tú de algunos ejemplos que ocurren. Sin embargo, todo esto, colegas, Alberto, Roxana, sería imposible, decía Eduardo López Moreno, exdirector de ONU Habitat en México y pues, director de investigación y de desarrollo en ONU Habitat, que sostenibilidad o sustentabilidad sin recursos es una quimera. Y en México no parece haber muchos recursos para estos temas. La movilidad será justamente uno de esos rubros en donde el Estado históricamente no le ha puesto mucha plata al asunto, y si no tenemos recursos será difícil. El PROTRAM habrá sido, si no me equivoco, en la época de Felipe Calderón, un esfuerzo importante con una bolsa de 40,000 millones Sí. de pesos Sí, sí. para sistemas de transporte masivos, ¿no? Sí. Y hoy por hoy ya no hay muchos recursos ahí. ¿Cómo podemos pensar en movilidad y ciudad si no hay lana? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? Es más, si repartimos la inversión pública del gobierno federal por persona que utiliza Sí. el transporte público, Sí. creo que no llegamos a mucho ingreso por persona para el transporte De público del acuerdo. gobierno federal. Entonces, inversión directa desde la federación. ¿Cómo le hacemos, Roxana? Tú que trabajas ahí. Claro, son muchos temas en materia de financiamiento que pareciera que no impactan en la movilidad, Sí. pero en realidad creo que hace falta enfocarlo. Es decir, si tú observas el presupuesto que se está invirtiendo en carreteras, por ejemplo, pues estamos hablando de movilidad. Que se diga que es infraestructura, De acuerdo. bueno, esa es la conceptualización. Pero sí hay una inversión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que Hablan hacer? de movilidad intraurbana, ¿no? Sí, movilidad en Así transporte es. público. Por pues. ejemplo, ahora, en el tema ya de transporte público en específico, que es además la materia que estamos atendiendo desde Sedatu y en la que tenemos mucha confianza en que tenemos que dar avances sustanciales. Primera, tenemos que comprender que ahí es donde la mayoría de la población se está moviendo. Segundo, la mayoría, cuando menos en México, que se mueve en transporte público, han sido los menos favorecidos, las personas que más necesitan. Y el gobierno de la República, por una directriz de la cabeza del presidente, es trabajar por los que menos tienen. Entonces, cuando lo enfocamos de esta manera, lo tenemos que comprender en ese contexto, porque ahí es donde entra lo que hoy es PROTRAM y que desde nuestro punto de vista tiene que dar ya un giro. Es decir, tenemos que enfocarlo hacia las personas, hacia el bienestar del usuario, hacia el bienestar de las familias, Sí. y no a la infraestructura, que pues, lamentablemente el diseño no ha sido el correcto porque no hemos tenido los avances que necesitamos. ¿Qué opinas tú de eso? Yo, fíjate que tiene razón, pero no es tanto acabar con el instrumento, sino más bien actualizarle y darle un enfoque diferente, ¿no? Sí. O sea, la parte de planeación de infraestructura ha sido importante, ha sido relevante, el papel del PROTRAM pues, ha sido decisivo para muchas de las ciudades del país, ha sido un instrumento que ha permitido hacer cosas. Sí, claro, sí. Ha sido un avance, instrumento ¿no? que ha permitido hacer muchos proyectos. Pero sí que es totalmente cierto lo que dice Roxana, que esos proyectos en muchas ocasiones, no en todas, pues se han hecho de espaldas a la solución que espera un ciudadano para su problema en el día a día. Entonces, el hecho de que se cree un sistema troncoalimentado no siempre es la solución perfecta para todas las ciudades. El hecho de que la tecnología se haya planteado pues, como prácticamente una tecnología casi todo por defecto, o sea, yo creo que hubo un pequeño vicio de que pues, las cosas se han venido haciendo de una manera y romper la inercia es complicada, porque también pues, el mecanismo estaba preparado para eso y el mecanismo ha funcionado muy bien. Pero el hecho de considerar en el foco
de la planeación a la persona se vuelve especialmente importante. El hecho, y lo vemos también en la realidad de las ciudades. Fíjate cómo han cambiado también el concepto de la manera de hacer transporte masivo. El corredor Insurgentes Sur, de aquí de la Ciudad de México, Metrobús Línea 1, pues si bien en un principio prácticamente se hace el corredor, pero se olvidan completamente las banquetas y la alimentación al propio corredor. Yeah. Y ese proyecto que arranca en 2005, creo recordar. Sí. ¿Sí? Ese proyecto que arranca en 2005 pues es un proyecto exclusivamente de transporte en el que se olvida todo lo demás. Claro. Y ahora... Y ahí nos olvidamos de las personas. Y ahí es lo que ha dicho Roxana ahora mismo, medida, y ahí completamente nos olvidamos de las personas. Y ahora la concepción del proyecto cambia. Sí. Y la concepción del proyecto, no sé, hago por ejemplo referencia pues a Metrobús Línea 7, ¿no? Que es un sistema mucho más integrado en la ciudad. A lo mejor la tecnología o el vehículo, el doble articulado, pues no era el idóneo como solución tecnológica adecuada, por lo que fuera. A lo mejor no era cualquier otra cosa, pero sí que se ha conseguido tener un sistema adaptado para las personas completamente accesible. Y en ese sentido, pues sí que también ha habido una pequeña evolución, ha habido una evolución importante en la manera en que se han concebido, pero como dice Roxana, todavía nos queda muchísimo por hacer en ese punto. Y darle la vuelta a los instrumentos para poner a la persona en el foco y ser más empáticos y buscar la manera de proporcionar la mejor experiencia para el usuario de transporte se vuelve algo clave. Los ingenieros tenemos que ser menos ingenieros y tenemos que empezar a pensar en clave de personas. Todos los que trabajamos aquí y la aportación de todas las personas debe ser válida para conceptualizar un proyecto. Y quizá desde el lado técnico pues también se ha sido un poquito soberbio y se ha olvidado esta componente que dice Roxana y que tiene toda la razón, que es algo a lo que se debe mirar y que se debe buscar en todo lo que trabajemos. A ver, les voy a hacer rápido una pregunta de sí o no y que me perdonen mis amigos de Hacienda, porque el Protram en la Sedatu y fuera de Hacienda, ¿sí o no? No sé. No sé. Yo agregaría el Protram. Si no, que tiene que tener un nuevo enfoque y cerrar su ciclo aportando todo lo positivo que ha tenido. ¿Pero estaría bien que estuviera dentro de Sedatu? Fascinante. O sea, estaría bien. Tú dices que sí, tú que no sabes. Yo no sé, la verdad. 29 de marzo del 2022 se acaba de aprobar de alguna manera. Es imposible no hablar de movilidad y ciudad e ignorar un asunto que es un flagelo importantísimo en nuestro país. 17,000 personas mueren al año más o menos en hechos de tránsito, sí, lo cual es una de las peores noticias en materia de movilidad que tenemos en México y en América Latina. Hoy, hace unas horas, en la Cámara de Diputados, se aprobó con unas 8 reservas, más o menos, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Va a regresar a la Cámara de Senadores, Roxana, Alberto, amigos, y pues vamos a ver qué vemos, digamos, no qué tenemos. El otro día platicaba yo con José Castillo para otras cosas y hicimos justo un tema. Entonces me decía, mira, la verdad es que el cabildeo de los privados se da siempre, todo el tiempo. Está bien, hay derecho, pues, porque todos tenemos intereses. Sí. Y entonces, pero tendría que ser transparentes y tendríamos que saberlos. Tendríamos que saber quién se sienta en la mesa de las negociaciones para aprobar con qué reservas o no un documento de esta naturaleza que tiene una implicación a nivel nacional muy importante. Sí. Para retomar el hilo de esto, movilidad y ciudad, y yo diría, y seguridad vial, ¿y qué podemos esperar de lo que venga? ¿Qué le pediríamos a los senadores, que ahora tienen el balón en su cancha, sobre esta ley? Roxana, es una labor, es un trabajo que han hecho muchas organizaciones, en el que la Sedatu sin duda ha tenido que ver, se han habido decenas de mesas, Alberto, y bueno, pues han habido avances, pero no sabemos si lo que nos van a entregar es una ley descafeinada que finalmente otra vez ponga en stand-by un camino de mayor certeza para quienes habitamos esta ciudad en materia de seguridad vial. ¿Qué les pedimos, Roxana? Sí, yo creo que hay que puntualizar 2 o 3 aspectos también. Primera, que la movilidad se está gestionando y se vive todos los días con o sin ley. Y esto es relevante porque... Y por lo que vemos ahora sin ley, ¿no? Hay leyes locales, o sea, sí, hay algunos estados que ya tienen su ley local y están apegados a ella y sobre eso se está gestionando la movilidad, pero la movilidad es un sistema y tocas uno muy importante de sus elementos, la seguridad vial.
pero es un sistema en el que imperan muchos aspectos, ¿no? Hay muchas variables, hasta la señalética que vemos en las calles es un elemento, es una variable de la movilidad. Los reglamentos, las personas, su educación, la infraestructura, una serie de variables. Y el tema de la seguridad vial, pues desde luego que es un foco relevante. Y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que además surge esta iniciativa a partir de la reforma del derecho humano a la movilidad y se mandata a la Cámara para que se cree este paraguas nacional que permita delimitar funciones a los tres órdenes de gobierno y obligaciones, me parece que ya es urgente que exista. Es decir, el llamado tendría que ser, la necesitamos esta ley, como salga en este momento, porque además no hay leyes perfectas, siempre se están reformando a partir de un dinamismo social y necesidades que surgen. Como salga en este momento. En este momento ya hay un elemento que está en análisis, que está nuevamente ahora en el Senado y que, así como está configurada, ya tuvo un proceso de participación ciudadana muy relevante. Pero si le quitan, si la descafeinan en el Senado, le decía la senadora Patricia Mercado en una entrevista que vi el otro día, no puede la gente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz llamarse a que no fue convocada en las mesas, a que no participó y pedir una reserva en el caso de los autos más seguros que representan un costo más alto, ante un hecho como este. ¿Ese tipo de reservas son permisibles en una ley que se va a aprobar? Mire, es un proceso legislativo y hay una separación de poderes que está en la cancha hoy del legislativo y que lo comprendo muy bien porque he tenido la experiencia de participar en ese tipo de órganos y ellos como diputados o como senadores tienen que analizar lo que hoy les han enviado. Desde luego que lo ideal sería tener una ley perfecta y que nos permitiera iniciar una gestión nueva, que fuera un parteaguas y iniciar con un apego a esa nueva ley que estoy segura pronto va a existir. Sí, claro. Pero yo insisto en que sí tenemos que observar que no porque hoy se publique esa ley ya la movilidad, se acabaron los accidentes y todo ya va a ser color de rosa. No, va a un proceso ahora de implementación, ¿no? Entonces ahí es donde también es la otra cara de la moneda de las leyes. En las leyes secundarias. Y es en donde ahora sí ya nos toca a las autoridades decir, bueno, apeguémonos, ajustémonos, organicémonos, pero sin ley lo estamos haciendo ya. Y con una visión donde la persona es el centro de nuestra decisión y donde el enfoque es que es un derecho humano la movilidad. Gracias, Roxana. Alberto, yo sí creo, fíjate, como yo hablo aquí más como ciudadano que no conoce las tripas y que no conoce la parte legislativa de estas cosas, ¿no? Y no, pues sí entiendo la separación de poderes, sí entiendo lo que comenta Roxana, pero no sé, yo buscaría otra cosa. A ver. Yo buscaría de nuevo, otra vez, pues que los legisladores se pongan en los zapatos de las personas que han impulsado estos proyectos. Yo buscaría que aquí el principal cabildero de una ley como esta pues sea la ciudadanía, que es hasta ahora lo que ha sido. Yo esperaría que escucharan a la gente, ¿no? Yo esperaría toda esa parte, más que pues oye, a cualquier pues cabildero de cualquier otro tipo de industria que esté ahí, ¿no? Yo pediría pues para estos legisladores empatía. Claro. Y cuando pues hay voces que solicitan que sea más laxo con la exigencia para vehículos en la parte de seguridad, pues aquí que se muestre la voluntad fuerte, que se muestre la empatía y que se muestre pues que los legisladores son sensibles a un problema concreto que tenemos pues prácticamente en todo el mundo. Claro. ¿No? Decía, el otro día revisaba un mensaje de la secretaria de Desarrollo Urbano de Monterrey, Laura Ballesteros, quien ha además estado al frente de la Subsecretaría de Movilidad de la Ciudad de México en la administración anterior, que le decía a los legisladores, no le demos la espalda a la tranquilidad de nuestras familias en la calle con la aprobación de esta ley. Pues, ¿no? Y me parece que es un llamado, digamos, sensible a la autoridad legislativa para aprobar una ley que finalmente va también en detrimento o en beneficio de sus propias familias. Habría que considerar un asunto como ese al momento de legislar un tema de estos. Sin duda, es decir, el proceso que ha llevado este documento, esta ley, esta iniciativa, ha sido de la mano de la ciudadanía. Sí, claro. O sea, eso es indudable. Pero llega un momento en el que entra la cancha de la autoridad. Sin duda, ¿no? En donde tienen que tomar las decisiones y se traduce en votos. Y el proceso sigue, es decir, no se ha cancelado la ley, ha habido un debate intenso, está en el Senado
y el Senado tendrá que tomar la decisión y seguramente tendrán que hacer una serie de trabajos de gobernanza con la ciudadanía nuevamente para el análisis. ¿De qué nivel es el error, digamos, si la aprobación de la ley que salga del Senado no protege de manera más integral en términos de seguridad vial a los usuarios diversos de la ciudad, Roxana? No, yo creo que sí los va a proteger, es decir, la ley nos va a marcar el rumbo de qué tenemos que hacer todos para que la movilidad se garantice en condiciones de seguridad y en condiciones de igualdad, y la toma de decisiones ahora estará en las autoridades locales, estatales, federal. Y por eso insisto en que tenemos que dimensionar en su estricto sentido una ley que sin duda es un paraguas para que todos caminemos hacia ese rumbo, pero que requiere también de mucha voluntad política posterior. O sea, de nada sirve tener una ley si nadie va a hacer su trabajo y lo que le toca, y si no va a haber ciudadanía exigente que nos demande que su derecho se garantice. Entonces, por eso es importante lo que dice Alberto sobre esta participación. Es un trabajo inacabado, es decir, la ley no configura el territorio porque ya se publique y ya ahora todos somos felices, ¿no? Ahora viene un proceso de implementación en el que todos tenemos que seguir trabajando y en el que tendremos que avanzar. Déjenme cambiar un poquito, bueno, no un poquito, un muchito el tema, porque movilidad y ciudades es bastante amplio. Dice Jesús Padilla, empresario de la movilidad y además fundador justamente de esta Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, que en México queremos transporte de primera con tarifa de quinta. La tarifa, Alberto, no es un asunto menor, porque las personas, y ahorita veníamos platicando de eso en el trayecto hacia acá, pues va a ser muy difícil que se bajen de su automóvil si la oferta de movilidad sigue siendo como es hasta ahora, bastante pobre. Y sin embargo va a ser muy difícil mejorar un transporte público que no incrementa la tarifa. Hace tan solo el sábado escuchaba yo al jefe de gobierno decir, la Ciudad de México ofrece el transporte más barato del país y además no ha subido, no va a subir, no subirá. ¿Cómo le hacemos en esta dinámica, en este círculo, para tener un mejor transporte? Alberto, venga. Pues la tarifa es algo que tradicionalmente se toma por parte de los políticos como una decisión pues, más arbitraria que otra cosa, ¿no? Sí. No hay sustento técnico en muchas de las ocasiones para no hacer incrementos tarifarios, falta mucha, pues una componente técnica importante, ¿no? Pero sí que es importante, más que la tarifa en sí, el hecho de que pueda existir una integración entre todos los sistemas. Es decir, tú puedes tener y manejar la tarifa como algo que no se mueve, pero por un lado tienes que aceptar que debes pensar en que esa tarifa, similar, la misma, además, te permita cambiar de modo de transporte y te permite hacer mucho más sencillo el desplazamiento para todas las personas. Bien. Esa sería la clave. Y luego hay otra cosa más, y es el hecho de que si bien la tarifa es algo que queda a discreción en muchas ocasiones y que no es una decisión puramente técnica, sino que también pues, hay decisiones políticas, sociales y demás, se debe pensar y se debe romper el tabú del subsidio a los sistemas de transporte público, ¿no? ¿Cómo eso? Explícame. Pues básicamente quitando pues, algunos sistemas en el país que sí se aceptan y que están establecidos como subsidiados, por ejemplo el metro en México, el propio Metrobús y demás. ¿Qué se hace ahí? ¿Se quita el subsidio? No, ahí se da un subsidio. O sea, se aporta esta parte complementaria para poder hacer un sistema operable, pues. No podemos tener políticas más progres en las que hay algunos que paguemos más por el metro y otros que paguen lo que se paga ahorita, porque podríamos, quienes tenemos tal vez más recursos, de alguna manera ayudar ahí. Sí, podríamos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Estoy segura de que eso tiene que ser. ¿Y cómo le haríamos? Está difícil, nos queda poco tiempo, vámonos. El tema de la tarifa es un elemento del análisis fundamental en materia de transporte público, porque como bien hemos venido platicando, si el transporte público no se mejora y no se subsidia, difícilmente la gente va a dejar de aspirar a un auto privado. Necesitamos que el transporte público sea de primera para que no tengamos esa aspiración de quererlo abandonar y mudar a un particular y que ahora vengan todos los problemas de congestión vial, contaminación, etcétera. Entonces, ¿qué considero que tenemos que prever en esta nueva etapa donde estamos armonizando esfuerzos con las autoridades locales? Es
sí pensar en que tiene que estar subsidiado. Sí. O sea, yo soy una creyente de que es una política social que se y tendrá además que de la que fortalecer. hemos vivido durante mucho tiempo, es real. Y, Pues. pero que en la mayoría de las ciudades no está pasando. O Ok. sea, en la mayoría de las ciudades lo que está ocurriendo es que el Estado concesiona, el particular que tiene la concesión tiene el sistema de hombre-camión, la persona que atiende, el volante, lo hace en condiciones sin seguridad social, con situaciones laborales que exceden el número de horas, que corretean el pasaje para poder tener un Claro. ingreso, y que no estamos observando que ese elemento también tiene que cambiar. Sí. Entonces, es decir, son muchos elementos del transporte público que hay que atender, pero el de la tarifa, yo estoy convencida de que se tendrá que fortalecer para que haya un subsidio y que eso permita que se mejore. Y en este tema ¿podríamos el tener una servicio. tarifa diferenciada ahí, pues? Es decir, que unos paguen más y unos paguen menos. Sí, ¿Es los difícil, adultos Alberto? mayores, por ejemplo, Claro. cuando viajas y tienes tu Pero a ver, pensemos en que los que más tenemos... En los que niveles más de acceso- renta, habla A ver, eso. Jonás. Claro. En Sí, niveles, sí, sí, en sí. niveles de renta está mucho más. Yo, ¿Es difícil? pues no conozco ¿Hay algún casos país en el que lo haga? mundo. ¿Bogotá no lo hace? No lo sé. Por Yo cercanía. creo que por tiene que estos, ser por sectores por sociales. estos Es sí, sí, decir, sí. Pero los lo adultos hacen por adultos mayores, los estudiantes. ¿Sí me explico? Hay O sea, una sí hay tarifa una social diferenciada. para ese tipo de cosas. Sería muy efectivamente. impopular de pronto que las clases medias altas comenzaran a pagar más y hubiera sectores menos beneficiados que pagaran lo que se paga Es ahora, atractivo lo que mencionas. Sí. Es Y atractivo no lo lo vamos que a ver nunca, ¿o sí? mencionas. ¿Tú crees? ¿Cómo es? Yo creo que hay que estudiarlo, analizarlo. Es decir, hoy Es que estamos aquí se hablando nos de van lo que estudios, existe. mana, todo el tiempo, nos la vivimos estudiando. ¿Cómo? Pues ya Hay que dejen de analizarlo, hay que estudiar, No, está muy analizarlo bien de la que mano estudien las de la- cosas. de- Deje que se hay estudie, que pero es que luego se analizarlo estudia para para siempre. decidir, Sí. ¿no? Es un problema. Oigan, a ver, nos queda poco tiempo, pero veníamos en el trayecto, es que ustedes sabrán que en el trayecto venimos planeando todo. El programa de mejoramiento urbano de la SEDATU, Roxana, se trata sin duda de una de las decisiones de Estado que en este sexenio han podido impactar de manera más positiva en los espacios urbanos. Ajá. Y la movilidad no es ajena a esto, así que en minutos, Roxana, en un minuto, cuéntame accesibilidad, movilidad, ciudad y este programa que es la estrella Sí. de la SEDATU. Venga de ahí. El PMU, sí, sin duda hay muchas obras que se están realizando en las zonas más vulnerables de todo el país, y se está haciendo una arquitectura social muy atractiva para que la ciudadanía se sienta orgullosa de sus espacios públicos, los habite, los visite, y requiere de su movilidad y de su accesibilidad para que se pueda disfrutar del espacio. Ahí estamos apostando también, parte del plan de trabajo es tocar base con las autoridades locales para que, si es necesario tener una línea o una ruta de transporte que llegue al estadio, a la biblioteca, al mercado que se ha construido con PMU, se logre. Entonces es una articulación de esfuerzos desde la federación con las autoridades, pero sin duda es muy importante decir que el espacio público también juega un papel preponderante en la movilidad. Claro. ¿Cómo se le puede hacer para esto, Alberto? Para este buen programa de mejoramiento urbano y la movilidad. Pues, Que el consultor me diga. Yo creo que el PMU, que ha sido una buena herramienta y que ha demostrado funcionar bien para hacer esta infraestructura social necesaria, regenerar tejido urbano y demás, debe pensar en la siguiente etapa, pues probablemente en lo que decía Roxana ahora mismo, en generar la conectividad adecuada y también, ¿por qué no?, en pensar en cómo mejorar la movilidad de las ciudades. Bien. Es decir, al final no deja de ser un instrumento que se llama Plan de Mejoramiento Urbano. Claro. Entonces, ¿por qué el plan de mejoramiento urbano va a infraestructura social, que está muy bien, pero por qué no va también, por ejemplo, pues no sé, a financiar la movilidad eléctrica? A aportar parte de los subsidios que se necesitan para que el sistema de transporte funcione bien. O sea, ¿por qué no se conceptualiza no solo a nivel espacial en un punto concreto y demás, sino para la mejora en general de toda la ciudad y el sistema de movilidad? Bien. Yo creo que ese sería como el reto o el siguiente paso a abordar en el plan de mejoramiento urbano. Nos queda minuto y medio más o menos, Roxana. Llegaste a la SEDATU en enero de este año. Que cuando se vaya Roxana del gobierno federal, ojalá que sea cuando termine esta administración, capaz que te podemos seguir teniendo con nosotros a nivel federal, pero ¿qué digan de Roxana Montealegre? Que sembramos la semilla de la transformación en el transporte público y que lo logramos de la mano de las autoridades locales. Hace un tiempo te entrevistamos al secretario Román Meyer, tu jefe, y le decía, oiga, pídale algo al presidente López Obrador, pídele algo al presidente López Obrador. Yo le pediría que
evolucionáramos al PROTRAN a un fondo para el bienestar de los usuarios del transporte público. Es decir, ese enfoque creo que es necesario, porque además es atender a los que menos tienen. Claro. Y en estos espacios tendría que estar el secretario de Hacienda a veces, ¿no? A ver si nos escucha un poquitín y de pronto se convence de que la movilidad es un asunto en el que hay que invertir. Yo digo que estos espacios hay que invitar al secretario de Hacienda. El presidente está más difícil, pero el secretario. Alberto, ¿qué le dice el consultor a las autoridades, Alberto? Bueno, pues lo primero que ojalá vea a Roxana ahí para que esa transformación siga existiendo. Yo lo que pido es más dinero para la ciudad. Creo que las ciudades, las zonas metropolitanas, por cuestión de justicia, equidad, justicia social, precisan más dinero. El instrumento ya, pues como quiera, Roxana lo comentaba, puede ser ya uno u otro, pero más dinero, ¿no? Muy bien. Más recursos. Y también más ideas para capitalizar y conseguir ingresos secundarios, que yo creo que eso también es importante. Claro. Bien. Que es un poco el nombre del juego también, ¿no? Sí. En fin, movilidad y ciudad, un problema del pasado, un reto al presente. Roxana Montealegre, directora de movilidad en la SEDATU. Alberto Marín, especialista en movilidad, en transporte, consultor, querido colega. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Jonás Vázquez, director de Comunica la Ciudad. Gracias al equipo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad por invitarnos a platicar Muchas con gracias. todas y con todos ustedes en este espacio. Pásenla Gracias. bien, buena tarde. Hasta la próxima. Gracias, muy amables. Gracias.